procesos por los cuales estamos pasando actualmente y nos duelen tanto, y procesos en los que probablemente perdamos la fe en Dios. En el trabajo tal vez no les pagan tan bien como ustedes quisieran y se sienten tan abrumados con tantos problemas diciendo, ¿cómo voy a mantener a mi familia y darles lo que yo quiero si no me estás dando lo que yo necesito, Dios? No me estás dando lo que yo quiero, lo que yo anhelo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tengan la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ok, vamos a volver a este versículo tan bonito que nos manda a tener gozo. Lo primero que te dice es: tened por sumo gozo cuando os halléis por diversas pruebas. ¿Por diversas qué? Por diversas pruebas. Tenemos que estar felices cuando pasemos por una prueba. Después dice la recompensa de estar gozosos en medio de esa prueba. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Produce qué? Ok, vamos a ordenar todo. Primero yo tengo que pasar por una prueba. En esa prueba tengo que estar feliz. Y después de estar feliz, se produce paciencia. Dice, mas tengan paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Amén. Vamos a leerlo en otra versión que dice en el 4, por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer en lo que se les ordene. ¿A cuántos no nos falta un poquito de obediencia? Ay, cuando un poquito se queda corto. Muchas veces personalmente yo soy un hombre que batalla con la obediencia mucho. Al gigante lo tengo aquí. Al gigante lo tengo aquí agarrado y no lo suelto. Si quieren preguntarle a mis papás, adelante. Ellos les dirán, papá. Ellos les dirán lo mucho que me ha costado el seguir adelante con la obediencia. Antes era un niño tan rebelde, hermanos. Era un niño muy desobediente y rezongón. Ahora me dicen, haz esto. Y yo digo, ahorita. Y mi mamá, ¿a qué hora? Y yo, ahorita. Y me llega a la mente, sé diligente. Y yo, Dios, vamos, sé diligente. Y yo ya, me paro y empiezo a hacerlo. Y luego me dicen, Luis, en viernes, limpia la iglesia. Y yo solo. Dicen, sí, para Dios. Y yo digo, sí, me meto y yo, para Dios. Y la otra vez me acuerdo, me pusieron a limpiar y me puse a barrer, pero yo la verdad sí batallo con eso. Y digo, Señor, es para ti. Y puse una alabanza y terminé danzando en la iglesia, acomodando las sillas. Me gocé, hermanos, como no tienen una idea. Entonces, ¿a cuántos no les falta obediencia? Sean sinceros, hermanos. Hay 1, 2, 3, 4 arcángeles. Entonces, ok, seamos alegres cuando pasemos por pruebas para obtener la obediencia. La prédica de hoy se llama Hay un dolor que sana. Para los que anotan, pueden escribir Hay un dolor que sana. Más adelante vamos a ver por qué que sana. Nosotros hemos pasado como cristianos, creo que no soy el único cristiano que ha pasado por diferentes procesos, diferentes pruebas que en el transcurso del tiempo nos han hecho crecer. Amén. Y hay procesos por los cuales estamos pasando actualmente y nos duelen tanto. Hay procesos que nos están lastimando y procesos en los que probablemente perdamos la fe en Dios. Muchas veces hemos pasado por alguna prueba. ¿Y cuántos de aquí? Yo creo que algunos, no les voy a preguntar quién, pero yo creo que varios han preguntado, ¿en dónde estás, Dios? Porque estoy pasando por esto, y aunque estoy pasando, llevo un tiempo pasándolo, he tenido tanta fe en ti, pero no veo un resultado de esa fe. Estamos esforzándonos y a pesar de esforzarnos, vemos que las cosas no salen como queremos. Esto a mí me ha pasado, le ha pasado a mi papá, le ha pasado a mi mamá, a mi hermana, y creo que a muchos de aquí les ha pasado eso. En el trabajo tal vez no les pagan tan bien como ustedes quisieran y se sienten tan abrumados con tantos problemas diciendo, ¿cómo voy a mantener a mi familia y darles lo que yo quiero si no me estás dando lo que yo necesito, Dios? No me estás dando lo que yo quiero, lo que yo anhelo.
Y somos tan egoístas y no vemos qué Él quiere para nosotros. Si usted no está recibiendo algo, primero pregúntese, ¿qué quieres de mí, Dios, para yo obtener ese algo que yo quiero? Vamos a leer Juan 16:33, por favor. Juan 16:33. Y dice así. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Hermano, usted no se debe de preocupar por nada. Cuando le digo no se preocupe por nada, no le estoy diciendo deje de trabajar. Trabaje, esfuércese, pero no se meta en la cabeza el no voy a salir adelante, el creer en Dios no sirve para nada. Porque ¿qué cree? Le tengo una noticia. Diga, ¿qué? Él ya venció al mundo. Él ya venció nuestros problemas. Y puede que le diga esto y usted diga, ay, sí, qué fácil es decir, Él ya venció al mundo, pero yo sigo pasando por lo mismo. Y qué fácil es decir, sí, Dios me salva, pero ¿en dónde está ese Dios que ya venció al mundo? ¿Cuántos de aquí no han pasado por un proceso así? ¿Ven? Y yo le tengo dos tipos de procesos por los cuales nosotros pasamos o hemos pasado en algún momento. El primero es en el que tú mismo te metiste. El proceso en donde tú dices, Dios, ¿por qué estoy aquí? Y Dios, por tu pecado. Procesos en donde nosotros no le tenemos que echar la culpa a Dios porque sabemos que nosotros fuimos los que nos metimos en ese lugar. Puede que no hayamos obedecido como un tal Jonás. ¿Cuántos de aquí conocen a Jonás? Ay, ese Jonás. Jonás nos enseña algo muy, muy, muy bonito en un versículo, algo que dijo él, y es lo siguiente. Está en traducción lenguaje actual en Jonás 3, del 5 al 6 creo que es. Bueno, primero que nada, Jonás fue un hombre que Dios le dio una orden. Y Jonás, el desobedecer a Dios, primeramente, es un pecado tan grande. Dios te está dando una orden y tú no estás haciendo caso de eso que te está diciendo Dios. Estás pecando. Dice la Biblia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Jonás recibió una orden de Dios, ir a una ciudad, dar una palabra. Yo creo que todos aquí tendríamos miedo de ir a un lugar y decirle a toda una ciudad, ¿saben qué? Se van a morir porque están pecando y están mal. Imagínense el miedo que sintió Jonás. Lo vemos y decimos, ay, qué miedoso. Pero ¿cómo hubiéramos reaccionado nosotros? ¿Cómo nos habríamos sentido nosotros si nos dijeran, ve a ese lugar en donde hay puras personas que odian a los cristianos y empieza a predicarles? Vas a tener miedo de terminar como Esteban. Aunque Esteban vio la gloria de Dios. Pero Jonás desobedece a Dios y huye de su propósito. ¿Qué pasa? Se metió en un proceso por el cual no debía de haber pasado. El pez. No, él no debió de haber estado en ese pez en ningún momento. Pero ¿qué creen? Diga conmigo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Él se lo buscó. Él buscó al pez. El pez estaba tranquilo y de repente Dios le dijo, ve por ese muchacho que está ahí. El pez, bueno, pues se lo tragó. Él no debía de haber estado en ese pez. Pero ¿qué creen? Desobedeció a Dios. Nosotros muchas veces recibimos una orden de Dios y desobedecemos. El pastor nos dice, no vayas por ahí. Y nosotros vamos por ahí. ¿Y qué pasa? Terminamos mal. El pastor nos dice, no hagas eso. Lo hacemos, dice, ¿qué me va a andar diciendo el pastor? Yo soy más ungido. Oh. Y terminas mal. Muchas veces me ha pasado que mis papás me han dado una orden, yo lo desobedezco y termino mal. Y me dicen el famoso, te lo dije. Nos falta obediencia. Tal vez aquí hay algunos que sí son muy obedientes, pero en algún momento les falta obediencia. Y en algún momento probablemente fallaron en algún área, un pecado. Y estamos con ese pecado, no sé, vamos a poner de ejemplo, matar a alguien. Es un pecado muy fuerte. Pero si tú llegas a cometer eso ya sabiendo que está mal, ya arrepentido, y no te importa, no te arrepientes, la consecuencia va a llegar de tu pecado. Vas a pasar por un proceso por el cual no debiste haber pasado, pero tu desobediencia te metió ahí. Hay diferentes pecados que nos hacen daño en el mundo y que nosotros estamos conscientes de eso. Y nos metemos en un proceso y vemos el proceso eterno porque nosotros mismos estamos en ese pecado, en esa desobediencia, en esa cosa que nos está atrasando en nuestro proceso. El segundo proceso es cuando Dios te ocupa más preparado. Aquí escribí algo y es que Dios no te dará economía si no sabes administrar ni 10 pesos. ¡Ay! Amén.
Personalmente, se acabó, se fueron los amén. Personalmente miren, yo no gano tanto, pero no soy buen administrador. No soy buen administrador. Me cuesta ahorrar. He intentado, pero me cuesta, hermanos. Y sé que varios de aquí les cuesta. Pero Dios no nos va a dar más si no aprendemos a administrar 200, 300 pesos. Entonces, también escribí, Dios no te va a hablar más si no has hecho nada con las palabras que ya te dio. ¿Cuántas personas no han estado cuando llega un profeta? Dios, háblame, por medio del profeta, háblame. Y Dios les dice, ¿qué has hecho con las palabras que ya te di antes? ¿Qué hiciste? Esa es una pregunta que se tienen que hacer. ¿Qué he hecho con las palabras que ya me dio Dios? ¿Qué he hecho con eso que ya me dijo, ya me ordenó? ¿Lo cumplí? ¿Ya se cumplió realmente? Dios a mí me dijo que iba a tocar instrumentos y yo no fui el que se puso a tocar un instrumento. Mi papá me dijo, ¿sabes? Te voy a meter a clases de guitarra. Y en las clases de guitarra a mí no me gustaba, no aprendí nada ahí. Aprendí más que unas cositas. Tal vez solfeo sí aprendí. Pero saliendo, yo fui el que se propuso tocar. Dije, ¿sabes? Voy a aprender solo. No aprendí tanto ahí, pero voy a aprender solo, viendo videos, viendo tutoriales. Y me esforcé. Y ahora puedo decir que sé tocar algo. Sé tocar. Arrepiento. Sé tocar, gracias a Dios, porque Dios me lo facilitó. Fue una palabra dada por Dios. Y sabemos que cuando Dios te da una palabra, si Dios te dice, ve y compra 10 kilos de tomates, que te lo diga Dios. Y tú dices, pero no tengo dinero, ¿cómo lo hago? Y Dios, ve y compra 10 kilos de tomates. Sabemos que si llegamos y decimos, deme 10 kilos de tomate, van a decir, ¿sabes? Te los regalo. Justo hoy llegaron 10 más. Nosotros confiemos en Dios y tenemos que tener una fe tan grande. Muchas veces no se cumplen cosas que Dios nos da por nuestra incredulidad, porque nos falta fe. Dudamos de lo que Dios nos dijo. Y Dios no te va a dar algo para lo que no estás listo. Tal vez nosotros nos estamos quejando por algo que no tenemos, pero no estamos listos para ese algo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Diga, ¿qué tengo que hacer? Dígale al que está a su lado, prepararte. Prepararte, hermanos. Les voy a hablar de un personaje, mi personaje favorito de la Biblia. ¿Alguien sabe de quién voy a hablar? David. Jesús. En la Biblia, Jesús es mi maestro. Pero David, quitando a Jesús, que es el número uno, el rey de reyes, está David, un personaje tan interesante, tan valiente, que se esforzó mucho por todo el camino que recorrió. Y yo puse aquí, David tuvo que vencer a leones y a osos primero para poder vencer a su gigante. ¿Cuántos de aquí estamos peleando en contra de un pecado, en contra de un proceso, pero no vencemos primero al oso y al león? Tal vez no puedas con tus procesos porque hay pequeñas plagas que te impiden avanzar. Yo investigué, hermanos, acerca de plagas grandes. Yo dije, quiero investigar sobre plagas pequeñas, y encontré una plaga pequeña y la más poderosa. Dice así: las termitas se alimentan de la celulosa presente en la madera, debilitándola poco a poco, llegando incluso a provocar el colapso de estructuras. Una pequeña plaga de termitas puede causar que una casa se caiga. En Estados Unidos, por ejemplo, hay casas de madera. Usted sabe, ¿no? Que allá son de madera las casas. Les voy a poner un ejemplo. Les escribí un ejemplo, hermano. Imagina que quieres remodelar tu casa, pero tu casa es de madera en Estados Unidos. Imagínense, ¿no? Imagínenselo todo. Están en su casa. Un día encuentras una plaga pequeña de termitas, la cual no te importa, porque el dinero que tienes es para remodelarla. Tú quieres remodelarla. Eres tal vez una mamá con tantas ganas de remodelar tu casa que dices, no tengo tiempo para la plaga, luego lo voy a atender, primero voy a remodelarla. Amén. Comienzas la remodelación, terminas muy satisfecho, sales y después de 3 meses parece haber quedado listo todo, pero ves la casa y se cae.
¿Qué cree que pasó, hermanos? No atendiste la plaga de termitas primero, lo cual causó que se cayera la casa. Y usted se preguntará, ¿de qué termitas estás hablando, Luis? ¿Qué termitas? Si eso no viene en la Biblia, religiosidad fuera. Les puse, ¿qué termitas hay en tu vida? Una termita puede ser la pereza. No voy a ver a nadie. Esa termita a mí me ataca mucho, ¿no? Primeramente yo digo que yo he sido atacado por la pereza mucho. Soy un joven que no tiene un trabajo, estudio pero no tengo un trabajo y muchas veces me ataca la pereza. La mayoría de veces. Esa termita puede que parezca inofensiva y digas, es que no tengo nada que hacer. Yo personalmente batallo con esa termita. Tengo que esforzarme para ganarle. Pero una termita tan pequeña como la pereza puede hacer que tu vida espiritual se vaya para abajo. Te caiga, parezca inofensiva, pero por la pereza no puedes vencer al gigante que tienes delante. No puedes avanzar en tu proceso porque la pereza te está retrocediendo. La segunda termita, la falta de diligencia. ¿A cuántos no nos falta la diligencia? El que nos den una orden, la cumplamos a tiempo y como es. La falta de limpieza, hermano. La falta de limpieza a más de uno le pegó. A mí regularmente yo no estoy en mi cuarto, pero se ensucia mucho mi cuarto, es raro, pero hay muchas veces que yo lo he limpiado, muchas veces que lo limpio y de verdad que siento algo diferente en mí, se siente algo muy diferente cuando te dedicas a limpiar tu casa. Mi cuarto lo limpio, a veces no barro, hay veces que barro la casa entera y se siente algo diferente, un ambiente muy diferente y eso puede hacerte ir avanzando. Parece inofensivo, pero te está retrocediendo. Los chismes, hermano. ¡Ay, los chismes, hermano! ¿A cuántos de aquí no les ha gustado un chisme y diga, ¡ah, chismecito! Te dicen, oye, te voy a contar acerca de este hermano que... Y tú, ajá, para orar por él hay que... Dime. Yo la verdad también he llegado a caer en eso. No soy un chismoso. Pero ¿a cuántos de aquí no le ha pasado que empieza a hablar mal de un hermano, a hablar mal de la gente? Empiezan a soltar de su boca una fuente de agua. No puede soltar agua amarga y agua dulce. Si usted está chismeando acerca de un hermano, cuidado, porque lo va a atrasar en su proceso. El enojo, aquí todos decimos, ay, el enojo puede ser algo que te está atrasando en tu proceso y por ese algo tan inofensivo decir, así soy, así es mi carácter, te está agarrando y no te deja avanzar, construye la casa, se cae, y dices, ¿por qué no avanzo? Por las termitas, el enojo. La falta de fe, ya lo mencioné, la falta de fe hace que no se cumpla lo que tú anhelas o lo que Dios ya te dijo. Si tú tienes una falta de fe, no se va a cumplir ninguna palabra de la que... Hay veces que nos falta fe para salir de ese proceso. Malas influencias que veas inofensivas, pero te están atrayendo hacia el mundo. Te dicen, ay, una no es ninguna, ven, vamos. No le hagas caso al pastor, el pastor nada, no le hagas caso, ven, vamos a esta fiesta. Santo. ¿A cuántos de aquí no les ha pasado algún joven, tal vez? A los jóvenes nos ataca mucho eso, las malas influencias. Estamos en una edad en donde, un poquito antes, como a los 12 años, 13, 14, la pubertad. Empezamos a recibir muchas cosas y vemos tantas cosas y queremos hacer de todo, pero no podemos, somos apartados para Dios. Tal vez en su trabajo, hermano, hay personas que lo están atrayendo hacia el mundo y usted debe de quitarla a las termitas, ¿ok? Amén. Y por último, pecados. Esto ya lo sabemos, es muy obvio. Pecados que te están haciendo retroceder día a día, quitémoslos para poder salir del proceso, amén. Para que José el soñador llegara a ser importante, tuvo que pasar por los peores lugares.
pero aún así alabó a Dios y Dios lo respaldó. José primero fue vendido, amén, por sus propios hermanos. Después llegó a ser a la cárcel. ¿Qué cree, hermano? En ningún momento de los que José estuvo pasando por lugares malos, él dejó de adorar a Dios. Él seguía confiando en Dios, seguía adorándolo, seguía dando palabras de vida. Entonces, seamos como José, que obedeció a Dios y siguió adelante, porque ¿cómo terminó José? Reinando. José llegó a estar en el lugar más alto con el poder para alimentar a su familia, alimentar al pueblo. ¿Cuántos de aquí no quieren llegar a lo más alto que Dios tiene para nosotros? Dejemos las ermitas en el proceso. También pasamos, por ejemplo, David pasó por muchas pruebas. Una de ellas era la soledad, el ser rechazado por sus hermanos y su papá, tal vez. No estando solo, parecía que estaba solo. Pero ¿qué creen, hermano? Diga, ¿qué pasó? David estaba acompañado del Rey de Reyes, el Padre más poderoso de todos, Dios. Él lo adoraba, estaba con las ovejas y él lo seguía adorando, seguía exaltándolo. David también pasó por el rechazo, ya sabemos, fue rechazado, y también fue probada su fe. Hay algo que yo decía y estaba mal. Pensaba que David había pasado 40 años para ser rey, pero no, David tenía 30 años cuando fue rey, pero pasó 15 años esperando su promesa. Tenía aproximadamente 15 cuando lo ungieron y le dijeron: vas a ser rey de Israel. ¿A cuántos no nos han dado una palabra y estamos súper emocionados porque se cumpla? Pero pasa 1 año, 2 años, 3 años y decimos: ¿cuándo, Dios? ¿Cuándo vas a cumplir eso que me dijiste? Me estoy esforzando. ¿Usted cree que David no se esforzó? David se esforzó mucho, pero la palabra tardó 15 años en cumplirse. Dios muchas veces prueba su fe, y un proceso no dura 1 año, 1 mes, 2 años. El proceso que estuvo en mi casa, por ejemplo, que mi familia estaba un tanto separada, no estaban las cosas bien en mi casa, pero yo vi a un hombre que se esforzó y una mujer que decidieron tomar a la familia y no soltarla. Mi mamá, que ella sabía que si se iba de este hogar, nuestra casa iba a terminar en maldición. Un hombre que actuaba siempre en fe, dando dinero cuando no tenía, sin luz, con arroz y frijoles, pero él obraba con fe. No digo que el arroz y frijoles estén malos, saben muy ricos, más revueltos y con cremita, mayonesa tal vez. Pero yo los vi esforzándose, y no por eso duró 1 año el proceso, no por eso duró poquito, duró más de 8 años, hermanos. 8 años para que mi familia se restaurara. Yo creo que más, 10 tal vez, porque ahorita yo realmente agradezco a Dios de que tengo una familia bien formada. No somos ni un 1% de lo que éramos antes, hermanos. ¿Tardó la promesa? Sí. ¿Valió la pena? Sí. ¿Se cumplió? Sí, hermanos. No se desanime por ningún momento, porque se va a cumplir, pero no se va a cumplir si pierde la fe en el proceso, si pierde la fe en medio de la batalla. ¿Usted quiere recibir las promesas de Dios? Amén. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Eliminar las termitas, empezar a tener fe, no despegarnos de Dios, y Dios va a obrar. Amén. La parte fea, la parte del regaño ya terminó, hermanos. Ahora sigue la parte buena. Ya sabemos que tenemos que quitar de nuestra vida. Ya sabemos que tenemos que quitar de nuestra vida para que Dios nos bendiga. Pero ¿qué creen? Ya sabemos qué pasa al final del proceso. El proceso te acerca a Dios y te da más de lo que tenías. El ejemplo más claro que tenemos es Job. ¿Cuántos no hemos sabido que a Job le fue muy mal? Le fue tan mal, perdió todo. Él pasó por el mayor. Yo creo que si usted está pasando por un proceso, Job se reiría de ese proceso. Job se reiría y diría: ay, mi niño, estás llorando porque no tienes dinero. A Job hasta la esposa se le volvió. Todo se le fue atrás. Sus hijos, su dinero, todo se le fue.
Pero ¿qué creen, hermanos? Ese proceso fue por algo. Diga conmigo, el proceso que estoy pasando es porque Dios me quiere más cerca de Él. Amén. Job dice en Job 4:42-5, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Qué bonito, hermano, que al final de nuestro proceso terminemos todos moreteados, terminemos todos así, como cuando usted hace ejercicio, hace algo, se acuesta y duerme tan a gusto y decir: terminé el proceso. Decir, de verdad no te conocía, Dios, pero ahora mis ojos te ven. Ahora puedo decir con más libertad que hay un Dios que me liberó, un Dios que me sacó de un proceso tan doloroso. Amén. Ahora, también le dio más de lo que tenía. En Job 42:10 dice, y aumentó, bueno, vamos a Job 42:10. Dice, y quitó Jehová, puede leerlo conmigo, a la de 3. 1, 2, 3. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿El qué? El doble, hermanos. Puede que usted no tenga ahorita tanto, no tenga nada, pero Dios ese nada siempre lo convierte en mucho. Yo conozco un Dios que no te arregla, Dios te hace nuevo. Dios agarra y tú dices, y te dice, de ahí va a salir una planta. Y tú dices, ¿cómo va a salir una planta si hay puro cemento? Y sale la planta y tú dices, no puede ser una planta. ¿Cómo? Entonces, hermano, si usted no tiene nada, si usted tiene muchos problemas, esos problemas van a reducirse a nada. Esa economía escasa va a empezar a mejorar. No deje de tener fe. Hay un dolor que sana. Este proceso tan doloroso que estamos pasando no es en vano. Hay veces que le decimos a Dios, Dios, dame paciencia. Y llega ese hermano. Hermano, ¿qué pasó? ¿Qué pasó de qué, hermano? ¿Qué pasó? Digo, ay, hermano, no, por favor. Hermano, tranquilo, déjeme ser mi proceso. Le hablamos mal al hermano, ¿sabes qué? Vete, no te tengo paciencia. Y recordamos, ay, le pedí paciencia a Dios. Ok, dame otra oportunidad. Dios, dame paciencia. Y llega otra vez el hermano, nos hace enojar y así estamos, pero no recordamos que le pedimos paciencia a Dios. Dios te va a probar. Si tú le pides amor, te van a lastimar tal vez. Si tú le pides tal vez fe, no vas a ver resultados en muchas cosas que hagas. Va a fortalecer tu fe como no tienes idea, Dios. Entonces, usted esté consciente, el proceso me está cambiando, el proceso me está capacitando, el proceso me está haciendo crecer a un nuevo nivel. No se decepcione, no se ponga triste. Yo sé que está pasando por algo difícil, yo lo pasé, probablemente estoy pasando por algunos procesos no tan grandes como el que yo viví hace mucho con mi familia, pero yo lo entiendo, hermanos. Es difícil esta vida como cristianos, pero nos va a llevar a la promesa más grande, la salvación. ¿Quién no quiere estar allá con Dios adorando y estar allá en el cielo y decir, Bernie, Ale, ¿cómo estás? Brisita. Estar en el cielo gozándonos, pero tenemos que esforzarnos aquí. Al final de tu proceso, Dios te posiciona en lo más alto. Solo si confías y obedeces. Prepárate para recibir las promesas. Hermanos, a esta iglesia ya le dio una promesa a Dios, que esta iglesia va a ser conocida por los milagros que sucedan aquí. Amén. Recíbala. Hermanos, ¿realmente nos estamos esforzando lo suficiente para que se cumpla esa promesa? ¿Realmente nos estamos metiendo tanto a la iglesia con Dios para que se cumpla eso? ¿Estamos cambiando lo suficiente y agarrando nuestros pecados, nuestro carácter, nuestras debilidades para llegar a ese nivel? Tenemos que esforzarnos porque Dios ya nos dio una promesa. Y si no nos esforzamos, si usted, si yo, si alguien más hace algo mal, no solo se afecta a él mismo, afecta a todos, porque somos un cuerpo. Todos debemos de estar en una misma visión, unánimes, peleando, y vamos a llegar a ser esa iglesia que digan, oye, ¿por qué de ahí todos sanan? ¿Y por qué de ahí todos profetizan?
¿Y por qué de ahí? ¿Por qué de ahí? Vamos a decir, ¿sabes? Es porque Dios nos dio una promesa y confiamos en Él y lo obedecimos. Amén. Hermanos, no sé realmente cuánto duró esta prédica, tal vez 30 minutos, pero quiero decirles algo, y es que yo siento que fue una palabra de parte de Dios, por lo menos para mí, porque necesito esforzarme más para llegar a lo que Dios ya me prometió. Amén. Usted tiene que esforzarse más, tener más fe en medio de este proceso tan difícil para poder llegar y que otro proceso que nos pegue no sea tan fuerte. Lo sintamos más ligerito, digamos. Imagínense si uno de nuestros procesos le cae a Job. Job lo pasa como si nada. Job a gusto, ni lo siente un mosquito aquí. Entonces, esfuércese para que en algún momento los procesos ya no les duela tanto. Amén.